Tips para vivir el culto en tu casa. Prepara tu hogar para participar, creando un ambiente propicio. Toma las medidas que sean necesarias para que nada ni nadie puedan interrumpir este momento. Por ejemplo, silenciar tu teléfono. Hazlo con tiempo, sin afán. Prepárate tú también. Una vez preparado el lugar, ahora te invitamos a que te prepares, ya sea de manera individual o en familia, para tener un encuentro con el Señor. Si estás solo, recuerda que formas parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos por el Señor, así que no estás solo. Abre bien los oídos y también el corazón. Dios nos habla por su palabra, así que abre bien los oídos. Participa activamente de las lecturas bíblicas, las oraciones y los cantos. Invita a los miembros de tu familia a participar. Este es su momento para compartir la fe en el Señor Jesucristo con nuestra familia, reconociendo al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Para la entrega de tus diezmos y ofrendas, puedes comunicarte con la iglesia para indicarte cuáles son los canales abiertos para este propósito. Qué alegría encontrarnos hoy domingo en este tiempo de celebración, de honra, de gloria al Señor. Ya en el curso de este segundo semestre en el cual hemos venido disfrutando también de ese cuidado y esa bondad del Señor que nos ha acompañado y nos ha venido fortaleciendo en medio de este peregrinar. Vamos preparando para el tiempo del culto. Si usted está en casa, está presente en la iglesia, nos vamos preparando, disponiendo para adorar al Señor, soltando toda actividad y nos vamos conectando con el Señor en oración, con una disposición de corazón. Este es el día del Señor en el que venimos a adorar a Dios con todo nuestro ser. Le voy a invitar para que leamos un versículo de la Escritura, aparte del texto de la exposición del día de hoy, en Hechos capítulo 11, versículo 18. Al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo: así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. Señor, hoy venimos a celebrar la vida que tenemos en Cristo. Hoy venimos a regocijarnos, a alabarte, a honrarte, a bendecirte. Y como parte de la expresión de nuestra adoración, del culto, de la honra que venimos a tributarte, están los cantos, las oraciones, la exposición de tu palabra. Oramos que tú, Señor, seas glorificado en cada parte de este culto, en cada expresión de adoración, y que, Señor, hoy podamos regocijarnos en la salvación que nos has dado, en la vida que hoy tenemos en Cristo Jesús. Alabado sea tu nombre, Señor. Y vamos, iglesia, a adorar al Señor con júbilo. Únanse a nosotros desde casa y alaba al Rey. Decláralo con todo tu corazón. Él es el Rey de Reyes. Al Rey, Hosana, al Rey, aleluya,
enseñado su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré, me ha enseñado su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré al Rey, Hosana, al Rey, aleluya, al Rey, Hosana, al Rey, aleluya. Ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré, ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré al Rey, Hosana, al Rey, aleluya, al Rey, Hosana, al Rey, aleluya. Yo me asombro, me maravillo y derramo mi canto en honor a Él. No hay nadie más glorioso, tan hermoso como mi Rey. Alabado sea tu nombre, Señor. No hay nadie más grande que tú, más glorioso, más hermoso. Hoy te adoramos, te exaltamos, Señor. A ti clamamos en este nuevo día. Gracias, Padre. Eres el Rey. Te exaltamos, oh Señor, y decimos al Rey, Hosana, al Rey, aleluya, aleluya, al Rey, Hosana, al Rey, aleluya, al Rey, Hosana, al Rey, aleluya, al Rey, Hosana, al Rey, aleluya, al Rey, Hosana, Hosana, al Rey, aleluya, al Rey, Hosana, al Rey, aleluya. Amén, gloria al Señor. Fiel es el que nos llama. Por eso hoy venimos delante de la presencia de nuestro buen Dios para exaltarlo, para alabarlo. Tú que estás en casa, en familia, vamos, gózate las alabanzas del Señor. Vamos con palmas. Él es fiel, Él es el Rey. Nuestro Dios es fiel, soberano es y está con nosotros. Y decimos, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua, nación, de generación a generación, te adoramos. Oh, aleluya, 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 te adoramos hoy. Eres Señor, así es, te adoramos, Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos.
eres fiel y no hay por qué temer. Meditando en el texto de Hechos 11:18, cuando dice: así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. Es que la intención y la obra del Señor desde el momento de la creación siempre ha sido en pro de la salvación del ser humano. Y todo cuanto hacemos nosotros lo hacemos para glorificarlo a Él y para estar alineados con esos propósitos de salvación del Señor para nosotros los seres humanos. Alinearnos en esos propósitos. De tal forma que nuestros diezmos y ofrendas es una expresión de nosotros alinearnos en ese propósito de salvación que Dios tiene para con el mundo. Cuando entregamos nuestros diezmos y ofrendas, estamos aportando al extendimiento del reino de Dios. Estamos aportando para que la iglesia del Señor pueda seguir en ese cumplimiento de la misión que Dios nos ha encomendado, en lo que nos está diciendo el texto, en ese arrepentimiento para vida que Dios ha dado a los seres humanos. La iglesia tiene la misión de ir y llevar la palabra. De manera que le invito para que participemos de este momento, honrando, glorificando al Señor, reconociéndole. Esta sea la oportunidad para ofrecer nuestra vida al Señor y también reconocerlo a través de nuestros diezmos y ofrendas, en cómo el Señor ha sido nuestro proveedor, y alinearnos así con la misión del Señor. También esta es la oportunidad para contagiarnos de lo único que debemos contagiarnos por estos días, y esperamos que todos seamos contagiados de la alegría de dar, de poder compartir el pan con el necesitado. Usted en especie o en dinero pueda aportar para que otros hermanos puedan disfrutar de ese pan en la mesa que a lo mejor por estos días anda escaseando en la mesa de algunas familias de la iglesia y aún de familias de personas alrededor de la iglesia. Que Dios en su gracia nos permita entonces ser solidarios con los hermanos y familias necesitadas. Señor, queremos hoy, en respuesta a ese plan de salvación que tú estás obrando, reconocerte, Señor, a través de nuestros diezmos y ofrendas, los cuales son invertidos para el extendimiento de tu reino. Oramos, Señor, que tú bendigas estos recursos, Señor, que se han de recoger y que sean debidamente administrados, Señor, para el extendimiento de tu reino. También oramos para que bendigas a las familias necesitadas, que serán bendecidas, Señor, con la canasta de amor. La oportunidad, Señor, de aportar a las familias necesitadas a través de esta expresión, Señor, de amor filial, de amor fraterno, de comunidad, de iglesia, de familia. Gracias, Señor, por la generosidad que colocas en nuestros corazones, como una expresión, Señor, de gratitud a la generosidad que tú tienes para con nosotros. Y gracias porque tu iglesia, la misión y las familias necesitadas, Señor, también podrán, Señor, cumplir, seguir en ese propósito, Señor. Estamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Tú vas delante de tu iglesia, Dios de los cielos, eres fiel y tu misericordia es por siempre. Nos acercamos, Señor, creyéndolo en nuestro corazón. Que cuando tu pueblo clama a Dios, cuando tu pueblo abre sus labios para alabarte y honrarte, tú nos escuchas, tú obras con poder. Aleluya. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo de Dios ora, cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas
suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay sanidad, hay salvación, hay salvación. Y se siente la presencia del Señor, y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay sanidad, hay salvación. Y se siente la presencia del Señor. Señor, estamos delante de ti. Cuando el pueblo de Dios ora, Estamos en tu presencia, Dios, convencidos que cuando tu iglesia se acerca a tu presencia, Dios, que cuando clamamos en un mismo sentir, cuando suplicamos delante de ti en un mismo sentir, cuando nos unimos, Rey de Reyes, y nos rendimos delante del Dios Todopoderoso, hay poder en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu bondad y tu misericordia, Dios. Tú has sido bueno para con nosotros. Dios, nos disponemos para que seas tú por medio de tu palabra, hablando a nuestros corazones, fortaleciendo nuestra alma, Dios del cielo, llenándonos con tu gracia, con tu Espíritu Santo para continuar avanzando en este peregrinar en la tierra. Bendice cada familia, Dios, que está conectada, Dios de los cielos. Bendice cada persona, Dios amado, que estará escuchando este servicio, este culto, esta predicación en los próximos días, Señor. En el nombre de Jesús, que tu gracia sea con nosotros. Amén y amén. Mis amados, una vez más, sean bienvenidos a este espacio. Y continuamos con nuestra serie, aquellos propósitos que caracterizan a una iglesia sana. Hemos dicho entonces que una iglesia sana adora, una iglesia sana enseña, una iglesia sana cuida, y estamos ya casi que en la recta final de lo que es una iglesia sana evangeliza. Y en esta mañana, en el marco de ese llamado que tiene esa iglesia sana a la evangelización, vamos a estar hablando de que la salvación es una obra de Dios. Eso tenemos que tenerlo todos muy claro. En la evangelización, como una iglesia sana, creemos, reconocemos y afirmamos que la salvación es una obra de Dios. Pero la iglesia es el instrumento que Dios utiliza, le ha placido utilizar, no por la iglesia, sino por el amor y la bondad de Dios. A Dios le ha placido utilizar a la iglesia como el instrumento para llevar a cabo, o para que sea ese medio, ese transporte, para que esa salvación, que es su plan y su propósito, se haga realidad en la vida de la humanidad. Por lo tanto, entonces, la salvación es una obra de Dios y la iglesia es el instrumento que Dios tiene para llevar a cabo su perfecta obra. Dios tiene todo el control sobre la evangelización. La evangelización es el proyecto de Dios y nos ha dado a nosotros como iglesia la misión, el llamado, que podamos ejecutar, llevar a cabo ese proyecto. Vamos a estar acercándonos al libro de Hechos, capítulo 11, del versículo 1 al 18. Pero quiero leer solamente el versículo 18 y luego en el transcurso estaremos haciendo mención de otros textos del mismo capítulo, de otros versículos del mismo capítulo. El versículo 17 del capítulo 11 de Hechos dice: por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Es la respuesta, o es la conclusión a la cual llega el apóstol Pedro cuando se le requiere, se pide o se le exige que dé explicaciones de sus actos.
Y es que este versículo está en razón a lo que está pasando. En el versículo 1 nos va a decir y nos va a hablar que la salvación de los gentiles fue una noticia que corrió rápidamente y llegó a los oídos de otros hermanos en la fe, creyentes, pero que practicaban las leyes del judaísmo. Y la noticia llega y Pedro se dispone a explicar sus acciones. El mensaje de la palabra de Dios, dice el versículo 1, había sido recibido por los gentiles. Y esto había sido producto o el resultado de la tarea evangelizadora que Pedro había asumido con gran responsabilidad. Es que Pedro se ha tomado la tarea que el Señor le ha dicho a los discípulos ya desde Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos. Por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura. Y en Hechos capítulo 1, versículo 8, lo va el Señor a confirmar. Y él va a decir, ustedes recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y ustedes van a ser mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí el evangelio ya se estaba extendiendo. Y ellos estaban involucrados y comprometidos en esta tarea. Ahora, como producto de una persecución que se ha ido dando, la iglesia empieza a dispersarse. Muchos van por ciertos lugares y mientras van de camino huyendo, van predicando. Pero nos hemos encontrado entonces con Pedro, quien es convocado a una tarea especial. Mientras estaba en Jope, nos va a decir el capítulo anterior, el capítulo 10, que Pedro tiene una visión. Y en la visión se le convoca, es convocado por el mismo Dios a cruzar los límites, las fronteras o las barreras de la religión y la cultura y acercarse a personas no judías. Porque es que ese es el propósito de Dios. Los judíos creían que por ser receptores de la ley de Dios, eran los únicos que tenían el derecho a la salvación. Pero Dios le va a mostrar a Pedro que esto no es así. Y luego, no solo a Pedro, sino a todos, que esto no es así. Que Dios ha hablado en serio. Jesús hablaba muy en serio cuando les dice a ellos, vayan y prediquen el evangelio a todas partes, a todo lugar. Sean mis testigos. Lleven este mensaje de salvación. El plan de Dios, el propósito de Dios es que la humanidad conozca a Jesucristo, el Salvador, el único por el cual puede haber salvación. Judíos creían que solo ellos, como pueblo de Dios, receptores de su ley, eran quienes tenían el derecho a la salvación. Aquí entonces el versículo 1 nos va a anunciar, nos va a decir que la predicación, el mensaje ha sido un éxito, porque ellos aceptaron el mensaje. Versículo 1 del capítulo 11 dice, los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Es decir, no solo se le había predicado, no solo habían escuchado la palabra de Dios, ellos han recibido el mensaje, han recibido la palabra. Es decir, han aceptado el evangelio, han aceptado al Salvador, han aceptado a Jesús. Esta noticia corrió, llegó a donde debía llegar, pero habían quienes, en lugar de alegrarse por esta noticia, dice el versículo 2 en adelante, que algunos creyentes que practicaban el judaísmo le reprocharon a Pedro por haberse relacionado con gentiles. Algunos hermanos, no todos, porque siempre va a haber quienes están dentro de ese plan y han asumido bien la tarea y están involucrados y convencidos en ese plan de Dios. Pero habrán otras
personas que no la tienen clara todavía. Todavía no la tienen clara. Entonces nos dice el versículo 2 que así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron diciendo: entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Amados, mientras el cielo se alegra, porque hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, mientras Dios celebra la salvación de los gentiles, mientras Pedro ha trabajado con esmero y hay otro sector de los creyentes, de los apóstoles, contentos porque se está haciendo efectiva la misión de la iglesia, hay otros que están incómodos, están molestos, porque ven en ese acto una amenaza a las normas, a los rituales, a los dogmas que han tenido desde antaño. A algunos creyentes judíos les interesaba más que se guardaran los rituales de la ley que la salvación de los gentiles. Porque para ellos es cuando el tema principal de todo esto nos va a narrar el versículo 1, que el rumor, la noticia de que los gentiles habían aceptado la palabra, recorrió todas partes. Una noticia que se regó. Es decir, fue una noticia importante, porque siempre será importante la salvación de las almas. Había un sector, un grupo, no sabemos cuánto, pero había un grupo importante, porque si no fuese importante no se hablaría de ellos, no se hablaría de esta inconformidad que había en medio de los hermanos en Jerusalén. Para ellos era más importante que la ley, que los rituales no se vieran amenazados. Es decir, le daban más importancia a las propias tradiciones que al mensaje efectivo del evangelio, el cual es que reabundará siempre en la salvación de las personas. En lugar de alegrarse por la salvación de estas personas, se enojaron por la posibilidad de que se estuviese quebrantando la ley. Se enojaron porque veían en estas acciones de Pedro que se estaba quebrantando la ley. Y es interesante cómo Pedro, sin alterarse, desde los versículo 4, dice el texto que Pedro explica paso a paso a los hermanos todo lo sucedido. Es interesante esto, cómo él no se salta en manera alguna, no los insulta, no los juzga como ellos sí lo están haciendo, no los condena, sino que a partir del versículo 4, Pedro inicia explicándole qué es lo que ha pasado. Y Pedro va a retomar desde el capítulo 10 y le va a decir que él estaba en la casa de un curtidor. Estaba en la casa de alguien que se desempeñaba en el oficio del cuero. Trabajaba con pieles y sabemos que el olor de las pieles en su proceso de preparación para cualquiera que sea el uso que luego se le vaya a dar al cuero, ese proceso, un proceso un poco incómodo por su olor, el olor a animales podridos, a pieles podridas, es algo que se va a ver como algo inmundo. Entonces, desde ahí vemos cómo para ellos Pedro está como actuando de manera que no le genera a ellos tranquilidad en cuanto a la observancia de la ley. Pedro está orando, él le dice que él está orando a Dios. Y por iniciativa de Dios surge todo este proyecto evangelístico hacia la familia de Cornelio. Es Dios quien le muestra, es Dios quien toma la iniciativa
Es Dios quien le revela. Es Dios quien le dice a él qué es lo que él debe hacer por medio de una visión. Dios le da a entender que es él mismo, o sea, Dios, quien ha determinado incluir a todas las personas en el plan de salvación. Pedro dice que él ve un paño, un mantel grande que desciende del cielo y hay todo tipo de animales inmundos y Dios le dice, mata y come. Y como buen judío guardador que conserva la ley, que practica la ley, le dice, no, eso no lo puedo hacer. Pero Dios, más que darle a él de comer físicamente, lo que Dios está interesado es que Pedro vea lo que Dios ha pensado, lo que Dios desde el principio ha pensado con la humanidad. Que él no hace acepción de personas, que para Dios no hay un simple judío y un gentil que es visto como alguien inmundo. Lo que Dios quiere mostrarle a Pedro es que no hay nadie inmundo, no hay nadie al cual él pueda desechar, no hay nadie al cual él no ame, no hay nadie con el cual él no tenga planes de salvación para él. Y luego finaliza la visión, inmediatamente llegan entonces unos hombres con una tarea, llevarlo para que conozca a Cornelio. Y Cornelio también, por iniciativa de Dios, está preparado para ese encuentro. Porque como es Dios quien produce en el ser humano el querer como el hacer, es Dios el autor de la salvación, es Dios quien salva, quien trae al hombre a sus pies. Dios está trabajando todo el tiempo con los seres humanos, preparándolos para ese encuentro con él. Aún Cornelio no había recibido el evangelio, pero habían algunas cualidades en Cornelio. Cornelio no es salvo por las cualidades que tenía. Cornelio es salvo por la gracia de Dios. El texto nos habla de aquellas cualidades, que era un hombre piadoso, que hacía actos de caridad. Pero Cornelio no es salvo por su caridad. Él necesita recibir el evangelio. Él necesita a Cristo. Y Dios, así como se le revela a Pedro a través de esta visión, donde lo prepara emocionalmente, psicológicamente, espiritual y de manera religiosa, para que él saque de su mente todos los paradigmas que la religiosidad trae, y a través de esta visión lo confronta con el plan de Dios, en el cual todos son incluidos, todos son aceptados por su pura gracia. Así, kilómetros de distancia de Pedro está trabajando también con aquel que necesita ser salvo, convenciéndolo de lo que debe hacer para recibir ese mensaje que transformará su vida. Dios podía haber salvado a Cornelio sin necesidad de que Pedro fuese hasta allá, pero no quiso hacerlo así. El plan de Dios estaba que mediante la predicación de Jesucristo, mediante la predicación del evangelio, donde Jesucristo es exaltado, glorificado, reconocido como Señor y Salvador, el ser humano sea salvo. Y no es hasta que Pedro llega a la casa de Cornelio, donde Cornelio recibe también el don, el regalo de Dios. Y este don, este regalo de Dios, el Espíritu Santo sobre ellos, es esa señal de aceptación de parte de Dios, es esa señal de perdón, es esa señal de gracia, es esa señal de inclusión en la familia de la fe. No es hasta que el evangelio es predicado en la casa de Cornelio cuando la salvación llega a su casa. Porque es la predicación del evangelio la que va a ocasionar en el ser humano el convencimiento de que es un pecador y el convencimiento de la necesidad de reconocer a Cristo como su Salvador. Es cuando el evangelio es predicado, cuando adquirimos esa
conciencia del gran problema en el cual estamos, de la distancia que hay entre nosotros y Dios, y que en medio hay una gran barrera o un gran vacío, y que no podemos cruzarlo por nuestra propia cuenta, sino que Cristo es el puente, Cristo es el camino. Pedro explica razón de sus acciones. Él explica todo lo sucedido. Pedro no se altera y él va a decirle: lo que yo hice, lo hice por iniciativa de Dios. No fue mi plan, no tenía planeado, no lo tenía planeado, no estaba en mi agenda. Pero Dios es quien interrumpe la agenda de la iglesia. Dios es quien interrumpe la agenda del creyente y lo lleva según sus planes y sus propósitos al punto donde Él lo necesita. Es Dios quien interrumpe la agenda que nosotros como seres humanos a veces tenemos. Porque la agenda de Dios siempre será mejor que nuestra agenda. Los planes de Dios siempre serán mejores que los nuestros. Pero va a decirle en su relato cómo Dios estuvo actuando. Si yo simplemente estaba orando y mientras oraba, Dios se manifestó, me mostró, y luego como confirmación de que Dios está en el asunto, inmediatamente llegan unas personas que yo no conocía, de parte de alguien que tampoco yo conocía ni que me conocía a mí, y me dicen: venga, que lo están esperando. Ya Dios ha hablado de usted en otro lugar, y en ese otro lugar, aunque no lo conocen a usted, sí conocen a Dios. Por lo menos han escuchado hablar de Dios y temen al mismo Dios que usted teme. Venga, que usted tiene un mensaje de parte de Dios. Y Pedro no se resiste, y Pedro va, porque ven todo eso a Dios obrando en algo que él no tenía planeado, en algo que él no estaba esperando. Él ve a Dios obrando. Es el Espíritu Santo. Y aún después de que los hombres llegan a buscarle y le dicen todo lo que está pasando con Cornelio, el texto en el versículo 11 es el Espíritu Santo quien le dice a él lo que debería hacer. Porque es Dios por medio del Espíritu Santo quien le confirma que debía ir en ese viaje. Aunque esto para los más observadores de la ley podría representar una amenaza a la práctica de los rituales, pero cuando Dios habla, no podemos resistirnos a su voz. Cuando Pedro llega, Pedro les va a contar cómo cuando llega a la casa de Cornelio y comienza a hablarles del evangelio y comienza a hablarles de Jesucristo, cómo el Espíritu Santo desciende sobre ellos. Aún no es Pedro quien les administra a ellos el Espíritu Santo. No es algo de Pedro, no está en el resorte de Pedro. Es Dios mismo quien actúa libremente, espontáneamente. Solo Pedro estaba predicándoles, hablándoles de Jesucristo, y mientras él hablaba, Dios hace su obra. Es Dios quien convence por medio de la predicación del evangelio. El trabajo de la iglesia, la tarea del creyente, la tarea del predicador es hablar de Jesucristo, dar el mensaje, y es Dios quien opera en las personas que están escuchando la transformación que se requiere. Es obra de Dios. De repente, no estaba planeado. No fue un culto de llenura de Espíritu Santo. No fue un culto programado, un culto de avivamiento. No fue un culto para recibir al Espíritu Santo. No fue un culto programado para recibir al Espíritu Santo, porque esto no está en el resorte de los seres humanos planearlo. No es nuestra competencia planear cuando el Espíritu Santo desciende sobre un lugar, sobre una iglesia. Eso es obra propia de Dios, y Él en su soberanía sabe cuándo, dónde
y a quién manifestarse y de qué manera hacerlo. Es obra de Dios. La salvación, recordemos, es obra de Dios, pero la iglesia es el instrumento. Y como instrumento, la iglesia debemos ser sensibles. Podemos observar cómo en Pedro había una sensibilidad a la voz de Dios, una sensibilidad a la presencia de Dios. Cómo Dios lo lleva, cómo Dios lo impulsa, cómo Dios le habla, cómo Dios lo guía y él no se resiste. Hay una sensibilidad y una obediencia a Dios. Y él puede discernir, por medio de esa sensibilidad, puede discernir cómo actuar. El Espíritu Santo le dice, vaya con estos hombres. Y él va, él llega a la casa de Cornelio. Empieza a predicar el evangelio. Lo primero que él hace es mostrar con su acción, capítulo 10, que él es un simple hombre y que él ha venido para que a Cristo se le dé toda la gloria. Y en la actuación sincera de Cornelio, al reconocerle, arrodillándose ante él, él dice, no señor, muchas gracias. El motivo de mi visita no es porque yo quiera promocionarme. El motivo por el cual estoy aquí no es porque me interese conocer más personas. No es porque me interese que se me tenga en alto, que se me reconozca como alguien importante. El motivo de mi presencia aquí es que Cristo sea reconocido, que Cristo sea exaltado y tenido en el corazón como Señor. Pedro va con una tarea y con una misión: exaltar a Cristo, hablar de Cristo, mostrar a Cristo, no hablar de Él. No hablar de una religión, no hablar de una iglesia, no hablar de un programa, no hablar de unas ideas religiosas, de unos dogmas, de unas doctrinas. No, el propósito por el cual Pedro está allí es anunciar a Cristo, a este tanto crucificado como resucitado. Anunciar al Cristo que en su muerte, en su crucifixión, expresa su amor, su gracia por la humanidad, y en su resurrección expresa su poder, su gloria, sus promesas, su salvación para la humanidad y para todo aquel que crea. Pedro la tiene clara. Es interesante cómo Pedro se deja guiar y es sensible a la voz de Dios. El Espíritu Santo cayó como al principio, escribe Pedro. Y para mirar cómo fue al principio, pues vayamos a Hechos capítulo 2. Ahí en Hechos capítulo 2 vemos cómo estaban como 120 hermanos reunidos en oración, asustados, temblando. No sabían qué hacer, solo estaban allí orando, porque se les había dicho: no se muevan de Jerusalén, quédense hasta que venga sobre vosotros la promesa. Y ellos estaban allí. Y en un de repente, sin ellos planearlo, sin ellos provocarlo, algo sobrenatural pasó que nadie entendía. Algo que transformó sus vidas, los llenó de poder, los llenó de autoridad. Y ese poder no para engrandecerlos a ellos, ese poder en tanto los facultaba para tener el valor y hablarles a otros de Jesucristo sin importar el precio que tocara pagar. En un de repente, en algo espontáneo de Dios. Amados, cuando hablamos del derramamiento del Espíritu Santo, cuando hablamos de avivamiento, cuando hablamos de la presencia de Dios, tenemos que reconocer que esto no es algo que es planeado ni provocado por los seres humanos. Lo que nosotros podemos hacer es simplemente disponer nuestro corazón. Pero ¿cuándo se derrama el Espíritu Santo? ¿Sobre quién se derrama el Espíritu Santo y en dónde? Es obra de Dios. Y no pregunta y no pide permiso a nadie, porque Él es Dios. Él lo hace como quiere. Pedro no pensaba
Pedro no se esperaba que aquí hubiese haber, que en la casa de Cornelio, que en la casa de un gentil, pudiese haber un de repente, como ocurrió allá en Jerusalén, en medio de un grupo de judíos cristianos, conocedores de los parámetros y las normas de la ley, pero que amaban a Jesús y estaban allí entre la ley y la gracia, amando a Jesús, guardándose de muchas cosas. Y acá, en un hogar no judío, en un hogar aún no cristiano, pero en un hogar donde había un corazón que palpitaba por Dios, donde había una oración genuina, sincera, allí Dios derramó de su Espíritu Santo, sin preguntarle al predicador, sin que el predicador dijera ahora recibe, sin que el predicador tuviese que hacer nada diferente más que predicar a Jesucristo, su gracia, su amor, su pasión, muerte, resurrección, su pronta venida. Y allí el Señor da su aprobación, permitiéndoles que todos reciban el Espíritu Santo. No les da otro espíritu, no les da otra cosa, les da lo mismo que le ha dado a los judíos, para mostrarles a ellos que Dios va en serio. Dios no hace acepción de personas. No hay una clase especial, no hay una clase de creyentes más especiales que otros para Dios. No, no, no. Ellos creían en la mente de los cristianos judíos, creían que por ser judíos, receptores de la ley de Dios, eran más especiales que unos gentiles paganos. Pero Dios les dice, no, no, no. Ellos son aún gentiles, pero ellos son igual de especiales y de importantes que ustedes. Porque ustedes antes de ser mi pueblo no eran pueblo. Y cuando no eran pueblo, cuando eran el pueblo o la familia más pequeña de la tierra, Dios se fijó. Dios los amó y a través de Abraham formó una nación cuando no había nada. Amados, cuando Pedro comenzó a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre todos. Sobre todos, dice el versículo 15. El Espíritu Santo cayó como al principio lo había hecho sobre los creyentes judíos. Dios no discrimina, trata a todos por igual, nos va a mostrar con este acto, como Pedro lo describe en el versículo 15, que el Espíritu Santo haya descendido sobre ellos. Y dice Pedro, como cayó sobre nosotros, es decir, le está diciendo, Dios trata a todos por igual. Pedro da a entender que Dios no ha hecho acepción de personas. La evangelización es la proclamación de la buena noticia. Y esta noticia es una obra donde estamos fundamentando y hablando y diciendo que Cristo es el Salvador, el mediador. Es una buena noticia en tanto que el hombre perdido ve en Cristo la esperanza de su salvación. Y Pedro va a decir entonces en el versículo 17, ¿quién soy yo para pretender estorbar el plan de Dios? Es que cuando Dios está en el asunto, no hay quien lo pare. Dios no pide permiso. Pedro tiene una gran sensibilidad a la voz de Dios. Y él va a comprender que Dios está en el asunto. Contra todos los prejuicios que pudiese tener, era Dios quien estaba guiando a Pedro. Y Pedro sabía que no hay quien pueda ganarle a Dios. No podemos resistirnos a Dios. ¿Quién soy yo para pretender estorbar, oponerme al plan de Dios?
Pedro lo comprende y solo se dispone, una vez que ha comprendido que no podemos pretender pelear contra Dios y ganar. Pedro se dispone, no le queda otra sino disponerse a que Dios y dejar que Dios lo sorprenda. Dios mismo es quien decide a quién, cuándo, dónde derramar su Espíritu Santo. Sin consultárselo a nadie, sin pedirle permiso a nadie. Es Dios quien lo hace. Pedro, como representante de la iglesia, fue en principio sensible a la voz de Dios, tocante a la evangelización. Pero luego vamos a ver a ese mismo Pedro, por allá en Gálatas 2, 11 al 13, cómo podemos decir que la sensibilidad ya no era la misma. Porque cuando vamos a ver que Pablo va a reprochar una actitud, unas acciones de este Pedro, que ahora lo vemos que dice: yo no me puedo oponer. ¿Quién soy yo para oponerme, para obstaculizar la obra de Dios? Este Pedro, que ha sido sensible, quien ha visto en una visión el plan redentor de Dios para con toda la humanidad, independientemente de su cultura, tribu, nacionalidad. Ese mismo Pedro que ha escuchado a Dios, ese mismo Pedro que se ha dejado guiar por el Espíritu Santo de Dios, ese mismo Pedro que ha sido sorprendido en ese de repente de Dios en casa de Cornelio. Ha pasado el tiempo y en Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 13, Pablo va a tener que reprocharle también, va a tener que confrontarlo, porque Pedro se ha dejado influenciar por los hermanos judaizantes, por los cristianos que todavía quieren que los gentiles practiquen ciertos rituales del judaísmo. Y Pedro empieza a actuar con cierta hipocresía para Pablo. Y Pablo va a ver que la actitud de Pedro no es coherente con lo que Pedro antes ha predicado, no es coherente con la fe y la gracia que tenemos en Jesucristo. Y él dice: Pedro, ¿cómo es posible que cuando los hermanos judaizantes no están, tú hablas, conversas y hasta comes con los gentiles? Pero cuando llegan los hermanos de Jerusalén, aquellos que todavía se aferran a los rituales de la ley, tú no le hablas más a los hermanos gentiles. Porque esa dicotomía en ti, Pedro. Y este Pedro nos va a representar como a nosotros como iglesia. Como en algunos momentos nosotros podemos ser sensibles a la voz de Dios, bien espirituales, pero a veces pasa el tiempo y la iglesia va acumulando y va abrazando y empieza, en vez de promocionar la evangelización, empezamos a cuidar nuestros dogmas, nuestras normas, nuestras doctrinas. Empezamos a hacer más énfasis en nuestra parte administrativa. Comenzamos a hacer más énfasis en cantidades de cosas que con el tiempo como iglesia hemos ido sumándole a la práctica cristiana y ya nos resistimos a la voz de Dios tocante la evangelización. Y vamos dándole prioridad a otras cosas que son de forma. Pero lo que es de fondo, la evangelización, la cual es la misión, la tarea de la iglesia, la vamos relegando. Relegamos la misión y abrazamos las formas. Este Pedro nos va a representar muy bien a nosotros. Una iglesia que inicia siendo sensible a la voz de Dios, comprometida, entregada, que no le importa enfrentarse a las críticas y que sabe dar respuesta de manera bien congruente de sus acciones y sabe mostrar por la palabra cómo Dios está interesado en la salvación de las personas. Pero también a esa iglesia, a esa misma iglesia, que con el tiempo luego se llena de cosas, de normas, de preceptos, de códigos y de tantas cosas humanas, vanas y hasta carnales, y relega lo que Dios quiere que hagamos,
que movidos por el amor por los demás, compartamos el evangelio. Finalizamos este pasaje, el versículo 18, mostrándonos cómo la soberanía de Dios derriba todo argumento, dogma, sistemas religiosos, que en lugar de ayudar a extender el reino, lo que hacen es estorbar el avance de la obra de Dios. Una vez que Pedro les ha explicado a ellos paso a paso sus hechos, sus acciones, por qué entró a casa de gentiles y comió con ellos, Pedro les va a explicar. Una vez que él les ha explicado qué es lo que ha pasado y que esta no ha sido una agenda de él, sino que ha sido una agenda de Dios, a los hermanos no les queda otra cosa más que versículo 18. Al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios. ¿Al oír qué? Al oír decir a Pedro que esta no fue una iniciativa de él. La evangelización a los gentiles, la evangelización a Cornelio, la incursión en la casa de Cornelio, en la familia de Cornelio, no fue una iniciativa de Pedro, fue una iniciativa de Dios. ¿Al oír qué? Al oír que Dios había derramado de su Espíritu Santo a esos gentiles como señal de aceptación, inclusión en su gracia, a ellos no les queda más que alabar a Dios. Al oír esto, se apaciguaron. Al oír que Dios es el propulsor de la salvación. Al oír que, al oír a un Pedro que como una iglesia sumisa simplemente se reconoce como un instrumento de Dios para ese propósito, la salvación. Al oír todo esto, ellos se apaciguaron. Se apaciguaron y alabaron a Dios, diciendo: así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. Claro que sí. Ay, Dios le ha concedido a los gentiles que también se arrepientan. Y es que usted, ¿qué pensaba? Claro, es que ellos pensaban que como judíos receptores de la ley de Moisés eran el pueblo especial y ellos eran los únicos. Y al ver esto se sorprenden. Se sorprenden. ¿Cuántas veces tenemos unas ideas tan erradas, unos conceptos tan altos de nosotros mismos? Creemos que somos mejores que los demás. Creemos que somos más favoritos, más preferidos por Dios, ignorando que Dios ama a todos. Y su plan de salvación y su gracia no es solo para uno, es para todos. Ante las razones de Dios no hay argumento que se pueda resistir. Ellos estaban a la defensiva. Ellos estaban cuestionando a Pedro. Pero cuando escuchan las razones de Pedro, no les queda más que reconocer que Dios está en el asunto. Qué importante es que en el momento en que vayamos a dar respuesta, utilicemos la calma y no nos ceguemos por las emociones que a veces nos llevan a reaccionar de manera incorrecta. Es interesante cómo Pedro responde. Es interesante ver a un Pedro que da explicaciones de sus acciones sin exaltarse. Dios nos ayude. Antes de juzgar a otros, escuchemos las razones que esta persona tiene para actuar como actuó. Antes de juzgar a los demás, escuchemos sus razones por las cuales actuó como actuó. De pronto, en esas razones vamos a encontrar o vamos a escuchar la voz de Dios, como Dios nos habla también a nosotros. Así como le habló a estos hermanos que con muy buena intención
creían que estaban en lo correcto y creían que estaban defendiendo la ley, los rituales, las prácticas que ellos habían heredado y que debían ser defensores de estas. Estaban creyendo a Pedro lo peor de pronto, pero al escuchar las razones de Pedro, tuvieron que reconocer, y Dios les dio una gran lección a ellos, como quiere dárnosla también a nosotros hoy. Mis amados, recuerden, la salvación es una obra de Dios, pero la iglesia es el instrumento que Dios quiere usar para que esta sea una realidad en la vida de tantas personas, en medio de su familia, en la comunidad en la cual usted vive, en el mundo en el cual usted se relaciona. Que el Señor nos ayude. Le invito a que incline su rostro y demos gracias al Señor por su palabra, y pidámosle que Él nos dé a nosotros también la sensibilidad que le dio a Pedro para dejarse guiar por Él, cambiar la agenda, quitar sus propios planes, quitar sus paradigmas y establecer la agenda y el plan de Dios. Señor, aquí estamos. Padre celestial, somos tus siervos. No queremos, Señor, que tú bendigas nuestros planes, nuestra agenda, sino más bien queremos pedirte que tú nos muestres cuál es tu plan, cuál es tu agenda, cuál es la agenda que tú tienes para nosotros como iglesia. Padre, esa agenda ya está dada en tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos des el valor, la fuerza, que podamos nosotros disponernos para llevar a cabo el desarrollo de esa agenda. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. La agenda de la evangelización ya está dada por tu palabra. Te pedimos que tú nos des la sensibilidad para escuchar tu voz, para recibir, Padre celestial, esa llenura de tu Espíritu Santo para ejecutar la agenda. Señor, que tú nos ayudes a derribar todo prejuicio, a derribar toda barrera que está impidiendo, Señor, que llevemos a cabo aquella agenda. De pronto sea una barrera religiosa, una barrera social, Padre, económica, cualquiera que sea esta barrera que está impidiendo que como iglesia, como creyentes, ejecutemos la agenda que ya tú nos has dado por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú tumbes, derribes esas barreras. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pastor, gracias por la palabra que nos ha traído el Señor hoy, recordándonos que una iglesia sana evangeliza y necesitamos esa apertura, esa sensibilidad a esa agenda de Dios, con esos de repente que muchas veces van a aparecer en el camino. Mientras lo escuchaba la exposición de la palabra, pensaba que nosotros como institución estamos muy ocupados en nuestro quehacer y nuestra mayor insistencia debería ser conocer esa agenda de Dios, porque es una agenda que involucra la misión. A veces la misión de la institución no involucra la misión de Dios, y creo que eso es parte de la reflexión que debemos hacer aún en la vida. Es posible que nosotros estemos haciendo muchas cosas y no estemos ocupados en la misión de Dios para nosotros. Que Dios nos ayude, que la gracia de Dios continúe con nosotros sustentándonos. Recuerden, no se levante de su lugar sin primero compartir con los suyos, tomarse un café, que ha sido el llamado del Señor, el desafío de Dios en su palabra. Hoy estamos revisando esto de una iglesia sana evangeliza. Una bendición y que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré, me ha enseñado su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré. Aleluya.
mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré, ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya, al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya. Yo me asombro, me maravillo y derramo mi canto en honor a Él. No hay nadie más glorioso, tan hermoso como mi Rey.